Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de noticias del espectáculo, dramas amorosos y análisis profundos de nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de uno de los galanes turcos más codiciados del momento, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa y nos hace suspirar con cada mirada, Kerem Bürsin. Sí, mis queridas, hoy nos adentraremos en el mundo de este actor talentoso y carismático para descubrir qué es lo que realmente busca en una mujer. Prepárense para una revelación que, les aseguro, las dejará con la boca abierta. Pero antes de sumergirnos en este mar de secretos y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de mis investigaciones exclusivas, noticias de última hora y chismes jugosos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como saben, Kerem Bürsin ha sido objeto de interés mediático no solo por su talento actoral, sino también por su vida amorosa. Después de su mediática relación con Hande Erçel, todo el mundo se pregunta, ¿qué busca Kerem en una mujer? ¿Qué cualidades debe tener esa persona especial que conquiste su corazón? Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque aunque Kerem ha sido bastante reservado al respecto, hemos logrado recopilar información de diversas fuentes, entrevistas, declaraciones indirectas y por supuesto, el análisis exhaustivo de su personalidad. Primero, y esto es algo que salta a la vista, Kerem busca una mujer que sea auténtica. Sí, sé que suena a cliché, pero en el caso de Kerem, la autenticidad es primordial. Él valora a las personas que se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Alguien que se sienta cómoda en su propia piel y que no tenga miedo de expresar sus opiniones y sentimientos. ¿Recuerdan aquella entrevista donde habló sobre la importancia de la honestidad en las relaciones? Pues bien, esa honestidad va de la mano con la autenticidad. Kerem necesita a alguien que sea sincera con él, que no le oculte nada y que le hable con la verdad, incluso cuando sea difícil. Para Kerem, la confianza es la base de cualquier relación duradera. Él, que ha vivido en diferentes países desde pequeño, sabe lo importante que es la transparencia en la comunicación, especialmente en un mundo donde las apariencias a menudo engañan. Busca a alguien que no tema ser vulnerable, que comparta sus sueños y sus miedos sin reservas. Otro aspecto fundamental que Kerem busca en una mujer es la inteligencia. Y no me refiero únicamente a la inteligencia académica, sino más bien a la inteligencia emocional y a la capacidad de tener conversaciones profundas y significativas. Kerem es un hombre que disfruta de los debates intelectuales, que le gusta aprender cosas nuevas y que se siente atraído por personas que tienen una visión del mundo interesante y original. Él ha demostrado ser un lector voraz, interesado en temas que van desde la historia hasta la filosofía. Necesita una compañera que pueda mantenerlo enganchado en conversaciones estimulantes, alguien que pueda ofrecerle una perspectiva diferente y que lo inspire a seguir creciendo intelectualmente. De hecho, en varias ocasiones ha manifestado su admiración por las mujeres que son apasionadas por lo que hacen, que tienen metas claras y que luchan por alcanzar sus sueños. Kerem se siente inspirado por las mujeres fuertes e independientes que no necesitan de nadie para ser felices. Él mismo ha hablado sobre la importancia de tener una carrera y de perseguir sus propias ambiciones. Busca a una mujer que no dependa de él para su felicidad, sino que tenga sus propios proyectos y pasiones que la motiven. Una mujer que sea su igual, no una simple seguidora. Y hablando de felicidad, la alegría y el buen humor son cualidades que Kerem valora enormemente. Él es una persona positiva y optimista, y necesita a alguien que comparta su misma visión de la vida. Alguien que sea capaz de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, que sepa reírse de sí misma y que le contagie su energía positiva. Él cree firmemente en el poder de la risa como un bálsamo para el alma y busca una compañera que pueda compartir momentos de alegría y ligereza. ¿Se acuerdan de las fotos y vídeos de Kerem con Hande donde se les veía siempre riendo y divirtiéndose? Pues bien, esa conexión basada en la alegría y el humor es algo que Kerem busca en todas sus relaciones, ya sean amorosas o de amistad. La capacidad de reírse juntos, de encontrar humor en situaciones cotidianas, es esencial para construir una relación sólida y duradera. Él necesita a alguien que no se tome la vida demasiado en serio y que pueda disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Pero ojo, que no todo es alegría y diversión. Kerem también necesita a alguien que sea empática y comprensiva. Alguien que sea capaz de ponerse en su lugar, de entender sus sentimientos y de apoyarlo en los momentos difíciles. La vida de un actor no siempre es fácil,
y Kerem necesita a una compañera que sea capaz de brindarle consuelo y comprensión cuando lo necesite. La empatía es crucial para construir una relación donde ambos se sientan escuchados y valorados. Él busca a alguien que pueda entender sus desafíos y sus frustraciones, y que pueda ofrecerle un hombro en el que apoyarse cuando las cosas se pongan difíciles. Además, Kerem valora mucho la lealtad y el compromiso. Él es una persona muy comprometida con sus proyectos y con las personas que quiere, y espera lo mismo de su pareja. Necesita a alguien que sea leal, que esté a su lado en las buenas y en las malas, y que no lo abandone a la primera dificultad. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la lealtad es un valor fundamental. Él busca a alguien que pueda confiar plenamente, que sea su roca en medio de la tormenta y que esté dispuesta a luchar por la relación, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Y llegamos a un punto clave, la compatibilidad. Kerem busca a alguien con quien tenga cosas en común, intereses compartidos y una visión similar de la vida. No se trata de encontrar a alguien que sea exactamente igual a él, sino más bien a alguien que lo complemente y que lo ayude a crecer como persona. La compatibilidad no significa estar de acuerdo en todo, sino más bien tener valores y objetivos similares que permitan construir un futuro juntos. Por ejemplo, Kerem es un amante de los animales, especialmente de los perros. Sería difícil para él estar con alguien que no comparta su pasión por los animales o que incluso no los respete. También es una persona muy activa y deportista, por lo que le gustaría compartir esa faceta de su vida con su pareja. Compartir intereses y aficiones es importante para fortalecer el vínculo y crear experiencias juntos. Él busca a alguien que pueda acompañarlo en sus aventuras, ya sea practicando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de un paseo por la naturaleza. Pero más allá de los intereses compartidos, Kerem necesita a alguien con quien tenga una conexión profunda a nivel emocional y espiritual. Alguien con quien pueda hablar de todo, desde sus sueños y aspiraciones hasta sus miedos e inseguridades. Alguien que lo entienda sin necesidad de palabras y que lo haga sentir amado y aceptado tal como es. Esa conexión profunda es lo que diferencia una simple relación de una verdadera conexión de almas. Él busca a alguien con quien pueda ser completamente vulnerable, sin temor a ser juzgado o rechazado. Alguien que lo acepte con sus virtudes y sus defectos, y que lo ame por quien es realmente. Y aquí viene la revelación impactante que les prometí al principio del vídeo. Según fuentes cercanas a Kerem, él está buscando una mujer que lo desafíe. Sí, así como lo oyen. Kerem no quiere a alguien que lo admire ciegamente o que esté de acuerdo con todo lo que dice. Él quiere a alguien que lo rete intelectualmente, que lo haga cuestionarse sus propias ideas y que lo impulse a ser una mejor versión de sí mismo. Un desafío intelectual constante es clave para el crecimiento personal y para mantener viva la chispa en la relación. Necesita a una mujer que no tenga miedo de expresar su opinión, incluso si es diferente a la suya, y que sea capaz de defender sus ideas con argumentos sólidos. Kerem admira a las mujeres que tienen convicciones fuertes y que no se dejan influenciar por la opinión de los demás. Él valora la independencia de pensamiento y la capacidad de mantener una postura firme ante la adversidad. Busca a alguien que no tenga miedo de desafiar el status quo y que esté dispuesta a luchar por lo que cree. En resumen, Kerem Bürsin busca en una mujer autenticidad, inteligencia, alegría, empatía, lealtad, compatibilidad y sobre todo, desafío. Busca a una compañera de vida que lo inspire, lo motive y lo haga crecer como persona. Busca a una mujer que sea su igual, no una simple admiradora. Él quiere una relación donde ambos se desafíen mutuamente a ser mejores personas, donde se apoyen en sus sueños y donde construyan un futuro juntos basado en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de lo que Kerem Bürsin busca en una mujer. Hemos descubierto que no se trata solo de belleza física, sino de una combinación de cualidades internas que hacen que una persona sea realmente especial. Y ahora que hemos explorado lo que Kerem busca, podemos reflexionar sobre lo que nosotras mismas buscamos en una pareja. ¿Qué cualidades son esenciales para nosotras? ¿Qué valores son innegociables? Conocer nuestras propias necesidades y deseos es fundamental para encontrar una relación que nos haga felices y plenas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿qué les parece lo que Kerem busca en una mujer? ¿Creen que es realista?
¿Conocen a alguien que cumpla con todos estos requisitos? ¿Creen que las relaciones de los famosos son diferentes a las nuestras? Cuéntenme todo. Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigas y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Estoy preparando muchos más análisis jugosos y exclusivas que no se pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.